Hay historias que son mucho más que leyendas, ¿saben? Son literal el ADN de una cultura. Y en el mero corazón de la historia de México hay una que resuena con una fuerza increíble, la de un dios que lo dio todo, y al final fue traicionado. A ver, imaginen esto por un segundo. Un rey que es casi un dios, un maestro de las artes y de la sabiduría, es engañado, es humillado y lo obligan a irse, a exiliarse. Pero, justo antes de partir, lanza una profecía, una promesa de que va a volver, una promesa que terminaría marcando el destino de civilizaciones enteras. Esta no es una historia cualquiera, ¿eh? Esta es la mismísima historia de Quetzalcóatl. La verdad es que conocer este relato es entendernos un poquito más a nosotros mismos. Es una pieza clave de nuestro pasado que a veces parece que se nos olvida. Así que, si les late, vamos a darle un empujón para que más gente la descubra. Denle me gusta y entremos de lleno a esta increíble historia. Bueno, pues nuestro viaje comienza en un lugar que es casi un mito. Un reino que brillaba con luz propia en el México antiguo. Vámonos a la Gran Tula, la capital del Imperio Tolteca. Miren esto. Estas columnas impresionantes no son nomás piedras, son el testimonio de una civilización que estaba en su máximo esplendor. Tula no era una ciudad cualquiera, para nada. Era un centro de conocimiento, de arte, de poder. Aquí, bajo el mando de su rey sacerdote, florecieron las artes más finas y se alcanzó una sofisticación que, bueno, sería admirada por siglos. Y justo en el centro de este mundo dorado, de esta Tula increíble, estaba una figura legendaria. Un hombre que era considerado la encarnación misma de un dios, Seacatl-Topiltzin Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, no era un gobernante de guerra, él era un gobernante de creación. Se cuenta que fue él quien les enseñó a los toltecas los secretos de las estrellas, de la escritura, cómo trabajar el oro y hasta el delicado arte de crear cosas con plumas. Era pues un visionario que quería que su gente creciera a través del conocimiento. El reinado de Quetzalcóatl era toda una filosofía de vida. Impulsó el cultivo del cacao, no solo como comida, sino como un símbolo. Pero su enseñanza más radical, la que de hecho marcaría su destino, fue que se opuso por completo a los sacrificios humanos. En lugar de eso, él hablaba de la penitencia, del ayuno, del autosacrificio como una forma de purificarse. Una idea, la verdad, súper revolucionaria para esa época. Pero como siempre pasa, la luz proyecta una sombra. Y la sombra de Quetzalcóatl tenía un nombre poderoso y terrible, Tezcatlipoca, el espejo humeante. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque no estamos hablando solo de dos dioses peleándose, estamos hablando del choque de dos formas de ver el mundo completamente opuestas. Por un lado, la creación, la paz y el conocimiento de la serpiente emplumada, y por el otro, Tezcatlipoca, el dios de la noche, de la guerra, del destino, y sobre todo, un creyente total de que los sacrificios humanos eran necesarios para calmar a los dioses. La diferencia era de verdad abismal. O sea, mientras Quetzalcóatl le enseñaba a su pueblo a crear cosas bellas, los seguidores de Tezcatlipoca pedían sangre. La tensión entre estas dos fuerzas crecía y crecía en Tula, preparando el escenario para una pelea que no se iba a ganar con ejércitos, sino con engaños. Y es justo aquí donde esta leyenda da un giro súper trágico. Tezcatlipoca, que era un maestro del engaño, sabía que por la fuerza no le iba a ganar a Quetzalcóatl, así que, ni tardo ni perezoso, tejió una trampa con la astucia de una araña. La estrategia fue brillante, pero súper cruel. Primero, Tezcatlipoca le enseñó a Quetzalcóatl su propio reflejo en un espejo de obsidiana, para que viera su cara, su humanidad, su vejez. Angustiado, Quetzalcóatl aceptó una medicina que su rival le ofreció, el pulque. La bebida lo emborrachó, le hizo olvidar todos sus votos sagrados y en su delirio rompió su juramento de castidad. Cuando amaneció, la vergüenza era insoportable. Le había fallado a su gente y se había fallado a sí mismo. No le quedaba de otra más que irse, el exilio. Pero al irse de Tula, mientras caminaba hacia el este, hacia el Gran Mar, Quetzalcóatl lanzó una profecía, una promesa que se quedaría grabada a fuego en la memoria de todos los pueblos de Mesoamérica. Prometió que regresaría en un año idéntico al de su nacimiento, un año uno caña, o Seacatl, para reclamar su trono. Pero la partida de Quetzalcóatl no fue el final, para nada. De hecho, fue el comienzo de un eco que resonaría por siglos. Su leyenda creció, se expandió y su profecía se convirtió en una espera constante, en una esperanza y, al final, en una debilidad. Pasaron los siglos. La leyenda seguía viva. Y entonces llegó el año 1519,
Y pongan atención aquí, porque en el calendario mesoamericano, ese año era precisamente un año Seacatl, un ocaña. Y justo en ese año, desde el este, por donde sale el sol, llegaron unos barcos con hombres extraños, de piel pálida y con barba. La coincidencia fue cósmica, casi imposible de creer. Para el emperador Moctezuma y para todo el pueblo mexica, la pregunta era inevitable. ¿Y si estos recién llegados eran el mismísimo Quetzalcóatl que regresaba? Esta duda, sembrada por una profecía de hacía siglos, cambiaría el rumbo de la historia para siempre. El legado de Quetzalcóatl, el dios del conocimiento, está ahí, tallado en piedra. La piedra del sol, con su calendario astronómico tan complejo, es un símbolo de toda esa sabiduría que él enseñó. Pero su leyenda también nos enseña que el conocimiento y las profecías son una fuerza superpoderosa, que pueden construir imperios, sí, pero también pueden dejarlos vulnerables ante lo desconocido. Al final, la historia de Quetzalcóatl es mucho más que un mito. Es una reflexión sobre el liderazgo, la traición y sobre cómo las creencias de un pueblo pueden definir su destino. Y nos deja con una pregunta fascinante. ¿De qué manera estas historias que nos contamos sobre nuestro pasado siguen influyendo en cómo somos y en las decisiones que tomamos hoy en día? ¿Y saben qué? Esta es apenas una de las muchísimas historias increíbles que forman nuestra historia. Tenemos una herencia cultural brutal y es nuestra responsabilidad conocerla y compartirla. No podemos dejar que se pierda en el olvido. Si esta historia les pareció tan increíble como a mí, ayúdanos a que llegue más lejos. Denle me gusta, es un clic súper rápido que hace una diferencia enorme. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con quien crean que debe conocerla. Y lo más importante, suscríbanse y activen esa campanita para que no se pierdan los próximos capítulos de nuestra historia que vamos a explorar juntos. De verdad, muchísimas gracias por quedarse y acompañarnos en este viaje por la leyenda de la serpiente emplumada. Nos vemos en la próxima.